Bueno, pues hablando de cáncer del sistema nervioso central, vamos a ver en esta clase específicamente, como habíamos comentado, los tumores intracraneales, ¿sí? Solamente en eso nos vamos a enfocar. Los tumores de médula espinal, de sistema, esos no los vamos a tocar, ¿no? Y bueno, pues aquí ponemos este mural de Siqueiros, que está en Centro Médico Nacional Siglo XXI, que se me hizo bastante, me gusta, ¿no? Es bastante interesante porque en algún punto eh, estará hecho más o menos en los 80s, 90s, bueno, en los 80s probablemente, y representa, esta máquina es el acelerador lineal, ¿no? Y el cuadro se llama El triunfo de la tecnología sobre el cáncer, que tal vez es un título un poco arriesgado, pero bueno, en ese tiempo era una nueva tecnología, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tumores intracraneales, la radiación pues va a ser un gran aliado. Ese es el aviso de privacidad. Muy bien. Como introducción, los tumores intracraneales son tumores raros, ¿sí? Tienen una incidencia relativamente baja cuando hablamos de adultos, ¿no? Eso es muy importante. En pacientes adultos van a representar menos del 2% de todos los cánceres. El 85% de ese tipo de tumores son intracraneales, ¿sí? No, van a representar un 15 a 20% en niños y en adolescentes. Aquí ya es mucho mayor la incidencia en los pediátricos. Y bueno, aparte de los tumores intracraneales, debemos de tener en cuenta que del total de los tumores del cáncer, aproximadamente un 20 o un 40% van a desarrollar metástasis en sistema nervioso central, que eh, por lo general se pueden diferenciar. No hay tanto problema en tomar la decisión si un tumor de cráneo es una metástasis o es un tumor primario. En México, la incidencia es de 3.451 casos en 2018, ocupa el lugar número 18 en incidencia y número 13 en mortalidad en adultos, ¿sí? Recalcamos, en adultos. Y bueno, aquí unas cifras de 2007, donde se ve que en hombres y mujeres es algo muy similar. Son los tumores sólidos más comunes en niños, ¿sí? Van a representar la segunda causa de muerte por cáncer en edades de 0 a 19 años de edad. Y cuando hablamos de pediátricos, va a ser ligeramente más frecuente en varones. Eso es un punto clave. La histología de los tumores varía en edades pediátricas y en adultas. Sí, sabemos que en edades pediátricas son frecuentes, pero se tratan de forma muy diferente a los adultos, ¿no? Por las histologías, ¿sí? El origen del tumor es diferente y el pronóstico también es diferente. Entonces son dos mundos totalmente diferentes. La clasificación es muy variada, se han llegado a documentar hasta 150 tipos histológicos de tumores del sistema nervioso central y esto a qué da pie a que sea confuso, ¿no? Esto es principalmente porque no hay no había una estandarización en la nomenclatura de los tumores entre los patólogos y esto, al no estar estandarizado a nivel mundial, pues hacía difícil la epidemiología, hacía difícil hacer estudios no solamente epidemiológicos como tal, sino también estudios clínicos, ¿sí? Porque todos los, había mucha variedad en reportes de patología. Y bueno, cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, la, el, el diagnóstico ahí sí es 100% con la biopsia, ¿no? Saber qué tipo de tumor es definitivamente con la biopsia. En términos generales, cuando hablamos de tumores malignos del cráneo, del sistema nervioso central, vamos a hablar de esto que llamamos gliomas, ¿no? Es la variante más frecuente, más importante eh, que hay. Sin embargo, también existen otros tipos de tumores, los no epiteliales, como los linfomas, perdón, los no, que no se generan del tejido glial, como linfomas, tumores embrionarios, sobre todo en pacientes pediátricos.
y los tumores germinales. Entonces, la clase es básicamente sobre gliomas, ¿sí? Y bueno, también hay tumores de bajo grado, meningiomas, tumores de la glándula pituitaria, astrocitomas pilocíticos, que este es un ejemplo clásico de un tumor craneal que se puede curar. Y bueno, el origen celular del tumor va a determinar la agresividad, o sea, y esto nos va a dar el pronóstico. Actualmente la WHO, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, divide el tipo de histología en, en grado histológico 1 y 2, que por lo general son lesiones de bajo grado, malignas, pero de bajo grado. Inclusive en los de tipo 1 se puede hablar de una, inclusive de una restricción curativa. Y bueno, tenemos la histología desdiferenciada, o sea, que tiene mayor agresividad, que son los de tipo 3 y tipo 4, que son los que tienen el peor pronóstico. Aquí una clasificación de los gliomas. Esta bibliografía es un poco antigua, pero es muy ilustrativa, ¿no? El tipo de célula con su función y bueno, acá los tumores asociados, ¿no? Entonces esos son los diferentes tipos de gliomas. Y bueno, entre los gliomas, los astrocitomas van a ser los más frecuentes, ¿no? Forman el 70% de los tumores primarios, los tumores que vienen de, de un origen del astrocitoma, y dentro de los astrocitomas, el más frecuente, el que tiene peor pronóstico y el más agresivo, es el llamado glioblastoma. Vean, de un 60 a un 70% de los casos. Tenemos otros tipos de astrocitomas también agresivos, como el astrocitoma anaplásico y los oligodendrogliomas o oligoastrocitomas. Aquí vemos una gráfica bastante ilustrativa sobre, esa es una gráfica de incidencia anual de tumores primarios del sistema nervioso central en centros de Estados Unidos. Esta es una gráfica de Estados Unidos que hay una actualización del 2017, pero no varía, es muy, muy similar, ¿no? Cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central, la gran mayoría van a ser no malignos, ¿no? Un 68%, 70% van a ser no malignos. Y cuando hablamos de tumores malignos, o sea, de una agresividad alta, 30% aproximadamente. Vean cómo los tumores no malignos tienen una clasificación baja de la WHO, 1 o 2, como los meningiomas, los tumores de la glándula pituitaria, porque tienen un bajo grado, ¿no? Están bien diferenciados. Y bueno, dentro de los tumores malignos, habíamos comentado, los astrocitomas son los que son los que representan el mayor grupo, y dentro de los astrocitomas, acá vemos cómo los glioblastomas van a representar el grupo más frecuente en términos generales. Aquí, bueno, ya vemos una incidencia anual, ahora sí actualizada, eso es del año pasado, ¿no? La estadística. Y esto es la frecuencia por edades. Vemos como de 0 a 14 años de edad tiene una frecuencia bastante elevada. Si lo comparamos con 15 a 39 años de edad, pues ya cae en la tercera posición. Y bueno, más de 40 años de edad, pues ya no es un tumor en adultos que sea pues de una incidencia tan elevada como en las etapas pediátricas. Aquí vemos esta gráfica de México, del INEGI, es un poco antigua, es del 2011, pero bueno, también nos da un ejemplo de cómo es la mortalidad, la epidemiología en México, ¿no? Muy similar a la de Estados Unidos. En el grupo de 0 a 14 años ocupa la segunda causa de mortalidad, y mientras más crece el paciente, ¿no? O sea, crece la persona, pues tanto la incidencia como la mortalidad disminuye. ¿De dónde viene? Eso es algo que es muy difícil de encontrar factores de riesgo. No son factores de riesgo clásicos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues bueno, tal vez de la radiación ionizante en los próximos años disminuya, ¿no? ¿Por qué?
porque en algunas ocasiones la radiación ionizante se usaba para enfermedades benignas, por ejemplo, la tinea capitis. Entonces, a los niños, sobre todo en Europa, ¿no? Que tenían una tinea capitis resistente a tratamiento, pues le daban radiación. Y bueno, estos niños que actualmente tal vez tendrán, bueno, esos niños actualmente tendrán entre 70, 80 años, tienen un riesgo relativo de 3, o sea, de tener un tumor del sistema nervioso central. Pero bueno, esta radiación ionizante para la tinea capitis es algo que ya no se usa en la actualidad por la mejora en los medicamentos. Y bueno, también en relación a la leucemia linfoblástica aguda, eh, en muchos de esos, en algunos protocolos antiguos, a los niños que tenían una buena respuesta al tratamiento con quimioterapia, le daban radiación profiláctica al cráneo. Entonces, aunque no tuvieran tumores en el cráneo, de forma profiláctica se la daban y bueno, eso hacía que el riesgo aumentara, ¿no? Un riesgo de 20 años de 1.4, ¿sí? Y todo también dependiendo de la cantidad de dosis de radiación, la cantidad de grays que se usaban en la profilaxis, también podía aumentar el riesgo de un segundo tumor en el sistema nervioso central. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, ya los protocolos de las leucemias linfoblásticas agudas, pues ya no están usando la radiación profiláctica, ¿no? Entonces cada vez menos niños que tienen una buena respuesta, que van a vivir mucho, van a tener esta radiación ionizante. Realmente se han pues propuesto varios tipos de factores de riesgo, pero bueno, esta tabla indica muy bien cuáles son los probados. La radiación, pero recuerden, no es cualquier tipo de radiación, debe ser una radiación ionizante, es una radiación que tenga cierto efecto terapéutico, ¿no? Y bueno, vemos todos estos factores de riesgo que no se han probado: uso de alcohol, uso de teléfonos celulares, eh, contaminación, infecciones, etcétera, ¿no? Y bueno, ya sabemos que hay varios síndromes genéticos que nos pueden dar algunos tipos, cierta variedad de tumores en el sistema nervioso central. Algo que llamó mucho la atención y que sonó bastante, ¿no? Es el uso de la telefonía celular, ¿no? Que el celular da cáncer. Eso, pues, fue algo que tal vez hace unos 5 o 10 años empezó el rumor, empezó la preocupación y tal vez en algunas personas todavía lo siga viendo. Inclusive fue una pregunta del examen de residencias, ¿no? Y bueno, vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Para tratar de quitar algunos mitos. En cuestión del uso de la telefonía celular, se hizo un estudio, o sea, se hizo un estudio por este grupo, ¿no? El Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos en el 99, ahí es cuando se empezó a estudiar. Y bueno, se medían, hay que tomar en cuenta que en ese tiempo, pues los niveles de frecuencia usaban las bandas 2G y 3G, digo, ahorita ya hay 4G, creo que hasta hay 5G, ¿no? Tal vez van a variar los diversos niveles, ¿no? Pero eran de 900 a 1800 MHz la frecuencia de banda que usaba, ¿no? Y bueno, esto lo comparado con una radio FM, es de 100, una tele de 300, 400. Entonces, por esto llama la atención, ¿no? De que esa telefonía celular usa o usaba, ¿no? Niveles de frecuencia mucho más altos, mucho mayores que, que los aparatos, pues, en esa época tradicionales. Y bueno, actualmente, pues, empezaron a hacer bastantes publicaciones con evidencias insuficientes y riesgos relativos débiles. Algunas publicaciones sí dan como positivo que el celular cause algún tipo de cáncer, pero bueno, eso se estudió por este grupo y bueno, esto fueron la evidencia, ¿no? Entonces, este grupo decidió usar esta frecuencia a esos megahertz, a 900 megahertz. ¿Y qué encontraron? De entrada, no se encontró nada. No hay una correlación
entre el uso de un teléfono celular y un cáncer en animales de laboratorio, ¿sí? Exponiéndolos. No se encontró. Pero bueno, ¿qué hizo este grupo? Este grupo aumentó mucho más de estos 900 la exposición de la radiación, y no solamente a una parte, en este caso al cráneo, sino expuso en todo el cuerpo a los ratones, ¿sí? Todo el cuerpo del ratón está expuesta a esta frecuencia mucho mayor que el humano es expuesto. ¿Y qué se encontró? Que hay una correlación entre tumores en el corazón de los ratones, que son los schwannomas malignos, y esta radiofrecuencia a dosis muy elevada en todo el cuerpo, ¿no? Algún tipo de evidencia, ¿sí? Alguna asociación débil entre los ratones macho y los tumores del sistema nervioso central, y también alguna asociación débil entre los ratones hembra y los tumores de la glándula adrenal. Entonces, realmente ese fue un estudio, eso fue el resultado, pero debemos de tener en cuenta dos cosas, ¿no? La primera, la más importante, que a las dosis habituales no se encontró asociación con cáncer, y la segunda, que estos resultados que estamos viendo en pantalla se asociaron cuando radiaron todo el cuerpo, ¿sí? A dosis mucho mayores a las que se ha expuesto el hombre. Entonces, hay que quitar, o sea, hay que evitar comentar bueno, saber que es un mito eso que el celular causa cáncer. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la pregunta en el ENARM, no? El uso de celular se ha asociado en estudios en animales con qué tipo de cáncer. La respuesta es schwannomas malignos del corazón. Muy bien. Entonces, también tenemos los síndromes genéticos, ¿sí? Aquí son bastante raros, ¿sí? Son bastante raros. Eh, por lo general son diferentes variedades, no solamente gliomas, ¿sí? Acá entran diferentes variedades. Lo que más podríamos ver son las neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, tal vez es lo más accesible aquí en nuestro medio, pero bueno, siguen siendo bastante raros. En cuanto a la biología molecular de los glioblastomas, este tipo de tumores van a presentar tres defectos comunes, ¿no? El primero es que van a tener un crecimiento sostenido, esto es que hay una estimulación de las vías de proliferación sin que se active por algún ligando externo, ¿no? Un crecimiento sostenido, y esto puede haber alteraciones en el receptor del factor de crecimiento epidermoide. De hecho, hay una variante, la llamada variante B8, que es cuando hay esta mutación en este receptor. Ese receptor se va a estimular sin un ligando y va a mandar continuamente señales de proliferación celular. Mutaciones en la vía PI3K, en TOR, RAS-MAP, etcétera, ¿no? Actualmente se están corriendo estudios que van a tratar de bloquear con algunas vacunas este receptor en sistema nervioso central. No parecería que vayan a tener mucho éxito desde mi punto de vista, pero bueno, hay que esperar los resultados finales. También el segundo defecto más común en este tipo de tumores es la replicación infinita, alteración en varios tipos de genes, pero sobre todo a nivel de las telomerasas, ¿no? Y bueno, tienen una alta capacidad de evadir la muerte celular programada, ¿no? La apoptosis. Se han identificado varias mutaciones en diferentes vías de proliferación, pero actualmente tienen poco significado clínico. No sabemos cómo identificar estas mutaciones. Puede hacer que mejore la sobrevida en los pacientes. Y bueno, según el perfil genómico, se puede dividir a los glioblastomas entre primarios y secundarios. Los primarios son los que van a... el glioblastoma como tal, la célula cuando da
de las mutaciones va a crear un glioblastoma inicial, y hay veces que un oligodendroglioma o un astrocitoma se puede volver un glioblastoma, y eso sería algo secundario. Como pueden ver, actualmente no hay una clasificación genética de los glioblastomas, está en estudio, pero es no está muy aceptada, no está estandarizada, todavía son resultados muy tempranos. Ahora, en cuestión de los glioblastomas, tenemos estos biomarcadores. Los biomarcadores son van a ser estos estudios que podemos hacer mediante la inmunohistoquímica, mediante la secuenciación de nueva generación, para determinar las características genéticas que llega a tener el tumor. Y esas tres son las más importantes. Mutaciones en la enzima isocitrato deshidrogenasa tipo 1 y tipo 2. Si alguien recuerda, también esta mutación puede aparecer en tumores de la vesícula biliar. Y bueno, cuando esta mutación se asocia a los gliomas, bueno, podemos hablar de astrocitomas difusos y de tipo anaplásicos. Y si aparece esta mutación, va a estar asociada a un buen pronóstico, ¿sí? Un biomarcador pronóstico. Cuando hay codeleciones en estos brazos de estos cromosomas 1 y 19, ¿sí?, van a ser distintivos de los oligodendriomas, grado 2 y 3, y bueno, también es una mutación asociada a un buen pronóstico. Y como este tercer biomarcador de importancia es la metilación del promotor MGMT, que se encuentra alterado en un 50% de los glioblastomas. Esto va a ser un marcador predictivo, ¿sí? Cuando se encuentra metilado el gen, va a ser el factor de una buena respuesta al tratamiento. Si este gen no está metilado, no le va a servir darle una quimioterapia, ¿sí? Entonces son los tres biomarcadores de control. Es una clasificación simplificada de la Organización Mundial de la Salud, en la que se trata de estandarizar lo que habíamos comentado, ¿no? Los reportes de la histología, o sea, los reportes de patología, tratando de clasificarlos. Y como pueden ver, se clasifican principalmente en 4, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3. Y vemos acá, grado 4. Algo que llama mucho la atención es que en esta clasificación ya se está tomando en cuenta si tienen alteraciones en la isocitrato deshidrogenasa, ¿sí? Si tienen alteraciones en la MGMT. Entonces, poco a poco, esta clasificación, yo estoy seguro que en unos 5 o 10 años, pues ya va a haber una clasificación molecular de los tumores del sistema nervioso central. La presentación clínica, pues pueden ser síntomas focales, síntomas generalizados. Vean esta bibliografía del 2011, y pues yo creo que esto no va a cambiar en un muy, muy largo tiempo, ¿no? Básicamente, el diagnóstico de un tumor de cráneo, intracraneal, como es raro, va a ser un diagnóstico de descarte, ¿no? Digo, si en México llega al servicio de urgencias un paciente con antecedentes de diabetes, hipertensión, y llega con un cuadro de una focalización, hemiparesia, lo primero que pensaría pues es un EBC, ¿no? O es algún tipo de EBC, algún evento cardiovascular, más que otra cosa, ¿sí? Pero bueno, para eso se necesitan hacer los protocolos de estudios, ¿no? Saber cómo vamos a manejar los protocolos de estudio. Entonces son síntomas, como pueden ver ustedes, bastante inespecíficos, bastante que puede ser cualquier otra enfermedad, ¿no? Esta lámina nos la saltamos. En cuanto al diagnóstico, pues bueno, los pacientes que tienen síntomas neurológicos, ya sea de forma aguda, sobre todo ellos, o los que tengan
síntomas de forma crónica, pues hay que hacer un estudio de imagen, ¿no? Como médicos generales podemos solicitar tomografías, podemos solicitar resonancias magnéticas. Les repito, un médico general puede solicitar cualquier estudio siempre y cuando esté bien documentado, ¿no? Siempre y cuando sepamos para qué lo vamos a solicitar, sepamos qué vamos a hacer con ese estudio, cuáles son, qué diagnósticos diferenciales. Entonces, no tengan miedo de pedir tomografías o resonancias, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los datos claves de los estudios? Por lo general, aquí pongo del estudio tomográfico, porque la tomografía es actualmente el estudio de imagen más accesible que tenemos tanto a nivel institucional como a nivel privado, ¿sí? Cuando queremos evaluar síntomas neurológicos, es lo más accesible y lo más barato, ¿sí? Entonces, debemos de tener estos puntos clave: localización de la lesión, interacción de la lesión con el medio de contraste, si hay un reforzamiento o no hay, qué tan extensa está la lesión y la morfología de la lesión, ¿no? Esto por lo general nos lo debe de decir el radiólogo, ¿sí? Esto nos debe de venir en el reporte de radiología, como mínimo, ¿sí? Y bueno, al tener la sospecha de una tumoración, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Los tumores del sistema nervioso central, aquí el principal, el que nos va a dar la pauta es el neurocirujano. ¿Por qué? Porque para ese tipo de tumores la única forma de estar seguros del diagnóstico es con el reporte de patología. Entonces el neurocirujano, dependiendo de todos estos datos, va a tomar una decisión: tomar una biopsia o mandar a o hacer una resección, ¿sí?, de la lesión. Entonces, el neurocirujano es el primero que debemos de hablar, ¿sí? ¿Quiénes van a estar involucrados o quiénes deberían estar involucrados en el manejo de sus pacientes? Como había comentado, de entrada, el principal, el neurocirujano, el radiooncólogo. Los tumores que son de grado 3, grado 4, indudablemente la gran mayoría va a terminar en radiación en algún punto, ya sea después de una cirugía o si son irresecables, van a ir a radiación. Aquí el radiooncólogo es de los médicos que más van a tener que ver con sus pacientes. Al tercero, yo pondría al radiólogo, porque la evaluación, el seguimiento, el diagnóstico de tumores del sistema nervioso central necesitamos, si lo queremos hacer de forma adecuada, si lo queremos hacer de forma bien hecho, necesitamos un buen reporte de radiología, ¿no? Que haya una interacción, que haya hablar con el radiólogo, porque su opinión sí, va a ser muy importante. Y pues en los oncólogos médicos, yo soy oncólogo médico, vemos a estos pacientes, pero ya en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando no se puede resecar, cuando tal vez la radiación ha terminado. Nosotros lo vemos, pero más que nada en etapas avanzadas. Muy bien. Cuando hablamos de la imagen, pues la tomografía axial, como habíamos comentado, es muy accesible, es relativamente barata, ¿sí? La usamos cuando hay contraindicación para una resonancia magnética. Si el paciente, tal vez en la actualidad el mejor estudio, bueno, no tal vez, en la actualidad el mejor estudio para evaluar el sistema nervioso central es la resonancia magnética, pero no siempre es tan accesible, ¿sí? Pero si tenemos una contraindicación para la resonancia magnética, también usamos la tomografía. La tomografía también nos sirve mucho para detectar lesiones en la base del cráneo, cosa que la resonancia magnética no siempre nos puede ayudar de forma tan importante como en otras localizaciones. Situaciones de emergencia, ¿sí? En los protocolos de pacientes que llegan con un EBC o con sospecha de EBC, pues está muy bien descrito que en esa situación de emergencia pedimos de entrada una tomografía simple, ¿sí? Pero vamos otra vez a rectificar, ¿no? Vamos a recalcar, si el paciente no está en una emergencia, si yo sospecho que hay todas las tomografías, bueno, sospechando de algo oncológico,
deben de llevar contraste, ¿no? Solicitarlas simple y contrastadas, siempre con contraste, porque para nosotros los oncólogos es muy importante las imágenes, la interacción de las lesiones con el contraste. Entonces, siempre que nosotros pensemos en algo oncológico, de preferencia contrastado. Y bueno, en cuestión de la resonancia magnética, vamos a tener una mejor visión de la lesión. Hay diferentes técnicas para el diagnóstico diferencial y la resonancia magnética con los diferentes protocolos, diferentes softwares, nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial por imagen, ¿no? Y también, sí, recalcamos, hay que solicitar estudios contrastados con la resonancia. Estos son diferentes técnicas, ¿sí? Técnicas, creo que en esos momentos son técnicas básicas, protocolos básicos que nos puede dar la imagen por resonancia, ¿sí? La espectroscopía, ¿sí? Con la espectroscopía vamos a ver por medio de las imágenes de resonancia si tenemos algunos picos elevados de lípidos, lactato, colina, etcétera, ¿no? La imagen de difusión, ¿sí? La imagen de perfusión, acá vamos a ver algunos ejemplos. Este es un ejemplo de una tomografía, perdón, de una resonancia magnética con diferentes tumores de diferentes grados, ¿no? Realmente solamente con las imágenes, si bien nos podemos sospechar, ¿sí? Podemos sospechar el diagnóstico, son muy parecidos, ¿no? Repito, solamente la histología nos va a dar el diagnóstico final. Tal vez los tumores de grado 1 y tengan, pues, sean con bordes tal vez un poco mejor definidos si lo comparamos con un tumor grado 4 y, pues, bueno, vemos cómo en las primeras dos columnas son imágenes donde se observa captación del medio de contraste, ¿no? Acá, si bien no es en toda la lesión, pero sí hay una captación heterogénea del contraste con la lesión. Y bueno, en una diferente ventana, ¿sí? En la ventana FLAIR, que es la que se suprime el líquido cefalorraquídeo, pues ya vemos una mejor captación de toda la lesión, ¿sí? Y bueno, la tercera columna son las imágenes de difusión, que bueno, nos pueden ayudar. Este es un ejemplo nada más para que pongo, perdón, donde vamos a comentar la importancia de tener un buen equipo, de un buen radiólogo, ¿no? Un buen neurocirujano, un buen radiooncólogo y que haya comunicación en esas tres partes, ¿no? Para tratar a esos pacientes. Esa es en la primera figura, pues vemos una lesión, ¿sí? Que tiene una captación en la circunferencia de contraste. En este momento, pues todavía no hay un diagnóstico, se valora por el neurocirujano, se decide hacer la resección. En la figura B, pues vemos el posoperatorio inmediato, teóricamente, ¿no? Idealmente, después de una cirugía, se debe de hacer una resonancia magnética en las primeras 48, 72 horas, ¿sí? Y bueno, en esta opción, en esta figura B, pues vemos que hay una resección total, ¿no? Y bueno, resulta que es un glioblastoma. Y nos vamos a saltar acá a la figura D, que vemos que un mes después de la cirugía, vemos una captación del medio de contraste en la zona quirúrgica. Entonces, eso llega a ser muy peligroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no tenemos una buena comunicación, si no con el radiólogo, ¿sí? Podemos pensar que esto es una recaída del tumor o es una persistencia del tumor. ¿Y qué va a pasar? Se puede volver a hacer un procedimiento quirúrgico pensando en que es una persistencia o se puede dar un tratamiento de radiación que no está indicado, o sea, que no está indicado, sobre todo si vemos la siguiente imagen, que 2 meses después, esta zona de hipercaptación ya no tiene esta captación, ¿no?
Y esto era porque había un tumor, perdón, que había un tejido inflamatorio residual, que no era tumor como tal. Entonces, es difícil el seguimiento de este tipo de pacientes, ¿no? No es imposible, pero sí los neurocirujanos, radiooncólogos, los oncólogos que vemos a esos pacientes, no siempre es tan fácil, no siempre es tan evidente, ¿sí? Tomar las decisiones. Bueno, eso es una lámina, es una diapositiva donde se ven que por el software de la propia resonancia magnética se pueden detectar diferentes picos de colina, de lactato, de lípidos en diferentes lesiones intracraneales, y dependiendo de esto nos podemos acercar a un diagnóstico, ¿no? Esto más que nada nos sirve para diferenciar una lesión intracraneal que sea de origen tumoral a que sea de origen eh, infeccioso, a que sea de origen inflamatorio. Eso nos ayuda, pero bueno, esto poco a poco se ha ido perdiendo porque al fin y al cabo muchas veces la clínica es la que va a mandar, ¿no? Y bueno, ¿qué se está estudiando? Que es el PET scan, ¿no? Normalmente el PET scan se hace con un medicamento, un radiotrazador, que es con glucosa radiomarcada, ¿no? El problema de usar la glucosa radiomarcada es que en el cerebro tenemos una alta tasa metabólica. Entonces esto puede ser más difícil diferenciar zonas de tumor activo, ¿sí? Pero bueno, eh, con este estudio podemos detectar algunas áreas de máximo metabolismo, ¿sí? Algunas áreas funcionales del cerebro previo a la cirugía o a la radiación, pero bueno, el PET con este radiomarcador tiene poca sensibilidad y poca especificidad. Entonces, eso lo pongo por dos cosas, ¿no? Porque el PET-CT es un estudio que cada vez ustedes van a escuchar más. Hace poco se abrió un gabinete de PET-scan aquí en Yucatán y seguramente cada vez vamos a escuchar más del PET. Y este radiomarcador que con glucosa es el más común y tal vez no nos sirva para tumores primarios del sistema nervioso central. Lo que se está en estudio es hacer este PET-CT, pero con aminoácidos radiomarcados, que va a aumentar la sensibilidad y va a aumentar la especificidad. El problema es que conseguir este radiotrazador está muy difícil, ¿no? Sin embargo, pues nos pueden dar imágenes muy buenas, ¿no? Ya que no se usa glucosa, ya no vamos a detectar el metabolismo a nivel de las células normales, sino solamente en las células tumorales. Y bueno, vamos a ver imágenes muy similares, vamos a ver imágenes de PET que nos van a dar mayor especificidad y sensibilidad con estos aminoácidos radiomarcados. Y bueno, ya que tenemos al paciente con la sospecha y con el estudio, eh, tomografía o preferentemente resonancia magnética, ya el neurocirujano es el que va a decir, bueno, sí puedo hacer una biopsia o sí puedo hacer una resección quirúrgica, ¿sí? Y en dado caso que sea una localización muy profunda, muy medial, o que sea un paciente, o que el neurocirujano diga, bueno, yo no puedo ni hacer biopsia ni hacer una resección quirúrgica, hay que buscar hacer una biopsia por estereotaxia, ¿no? Es una biopsia guiada por imagen, pero es una biopsia muy fina, ¿no? Al fin y al cabo es sistema nervioso central, entonces lo que menos queremos es dañar tejido sano, es tomar biopsia de tejido sano. Esta es el procedimiento para la biopsia por estereotaxia. Yo creo que no hay aquí en Yucatán. Mínimo, no conozco, yo no conozco que se hagan esos procedimientos. Pero bueno, es una toma de biopsia, pero muy fina y con y tener un buen equipo de imagen para que la localización sea la óptima. Y bueno, teóricamente ya con la biopsia abierta, la biopsia por estereotaxia o la resección, ya vamos a tener el diagnóstico
el diagnóstico como tal, ¿no? El reporte de patología. Ahora, ¿cuáles son las medidas generales de tratamiento? Eso es algo muy... eso es algo que a veces nos puede pues, confundir, porque en EBC el uso de esteroides está pues, bastante polémico. Hasta donde yo estudié de medicina interna hace unos años, no los usábamos en los CBCs, pero bueno, cuando hablamos de tumores intracraneales, los corticosteroides nos van a servir muchísimo, ¿no? Pero sí, va a ser casi mágicos, ¿no? Los, eh, los corticosteroides, sobre todo la dexametasona, nos van a dar muy buena respuesta, van a aliviar síntomas de forma efectiva y de forma rápida, ¿no? Claro, va a ser un alivio pasajero, pero nos van a ayudar muchísimo, sobre todo para disminuir el edema peritumoral, control de la presión intracraneal en dado caso que haya, ¿no? ¿Cuál es las dosis? Pues la dosis mínima son 4 miligramos, pero normalmente estamos acostumbrados a dar 8 cada 12 horas, 16 miligramos cada 12 horas. Bueno, hay varios tipos de abordajes, ¿no? Y no, es algo común que el paciente también debute con epilepsia, ¿sí? Y de los distintos tratamientos antiepilépticos, pues el de elección es el levetiracetam. En cuestión de tratamiento, pues lo principal sería hacer la cirugía, bueno, eso sería lo recomendado. Las metas de la cirugía, repito acá, es el neurocirujano, es para diagnóstico o diagnóstico con tratamiento, ¿sí? Hay que lograr la resección de la mayor carga tumoral, aunque no sea una cirugía óptima, pero hay que tratar de hacer el debulking, ¿no? O sea, el quitar el volumen más alto que podamos sin dañar las estructuras críticas. Y bueno, también la cirugía va a aliviar síntomas por compresión en dado caso que haya este efecto de masa. Y en tumores de bajo grado puede llegar a ser un tratamiento curativo. La radioterapia, también otro de los pilares fundamentales de los tumores del sistema nervioso central, se da de forma adyuvante, puede ser posterior a la cirugía, esto va a prolongar la supervivencia. Y en tumores que no se pueden resecar, se usa como un tratamiento primario, ¿no? Sobre todo en tumores metastásicos, cuando hay compresión medular, metástasis, etc. La quimioterapia, como tal, es más que nada para paliación, ¿no? Puede ser combinado con cirugía, con radiación, pero es más que nada para la quimioterapia sistémica, es sobre todo para paliación. Un problema grande que tiene la quimioterapia es que no penetra la barrera hematoencefálica, entonces hay muy pocos medicamentos que podamos dar que sean efectivos. Uno de ellos es la temozolomida, que sí llega a penetrar la barrera hematoencefálica, pero bueno, hay otros medicamentos como el carboplatino que necesitamos usar dosis altas para que tengan una efectividad. También se usan el Avastin, ¿no? El bevacizumab, que es un antiangiogénico. Pero bueno, la quimioterapia, les repito, es más que nada para tratamiento paliativo. Cuando son tumores de bajo grado, clase 1, clase 2, de la OMS, ¿no? La cirugía va a ser potencialmente curativo. Un ejemplo, la histología clásica, sí, el ejemplo clásico es el astrocitoma pilocítico, ¿no? Estos, sobre todo se dan niños, son tumores de bajo grado, que con una cirugía se consideran curados, ¿no? La tasa de sobrevida a 10, 20 años es altísima. Y bueno, en este tipo de tumores hay que hacer una resección quirúrgica agresiva. Cuando hablamos de tumores anaplásicos y los glioblastomas, que ya son los tumores agresivos, que son grado 3 y grado 4 de la OMS, pues bueno, también se prefiere una resección agresiva, pero sobre todo en pacientes con buen estado funcional. Esto es difícil porque la mayor parte de los pacientes con tumores del sistema nervioso central no van a tener un buen estado funcional, van a ser pacientes de edad avanzada, con comorbilidades, entonces eso complica las cirugías grandes, ¿sí? Si hay una recaída
muy localizada, también se puede tratar nuevamente con cirugía. Uno de los últimos tratamientos, bueno, no es nuevo, pero es de lo que se puede hacer, es que después de la cirugía, ¿sí? En el sitio donde se hace la cirugía, se deje un polímero de carmostina, ¿sí? Un polímero, un wafer, una oblea, como le quieran llamar, ¿no? Se coloca en el lugar de la resección, por ejemplo, una vez que se hace la resección total de un glioblastoma, pues estas obleas, esos polímeros, wafer, van a tener quimioterapia, se colocan en el sitio de la cirugía y poco a poco van a ir liberando de forma local la quimioterapia. Algo que también en centros especializados se usa de forma cotidiana es la cirugía guiada por fluorescencia con este medicamento, con el 5-ácido aminolebulínico. Esa eh, es una modalidad en que el paciente antes de entrar a quirófano se toma unas pastillas de este ácido y bueno, durante la cirugía pues se hace pues la resección pues habitual, ¿sí? Y bueno, ¿cuál es la intención, no? De que vamos aquí a la segunda fila, ¿sí? A la fila 2A, 2B, 2C, etcétera, en que si el cirujano tiene alguna duda que si es o no es tumor un tejido, se apaga la luz blanca, se prende la luz fluorescente y bueno, esta, esto rojo que ven es que está marcando positivo el ácido 5-aminolebulínico a que es un tumor, ¿sí? Y acá en la tercera fila vemos, bueno, aquí en esta bibliografía comentan cómo el cirujano en esta zona pues no ve tumor, ¿sí? Parece una zona de inflamación, pero prendiendo la luz fluorescente se observa que sí marca el ácido y hace la resección y bueno, aquí se tiene la prueba de que sí es tumor lo que resecó el cirujano. Entonces, eso es algo que se hace en centros especializados. La radiación se usa eh, en casi todos los pacientes, casi en el 100% de pacientes después de una cirugía, ¿sí? Es un tratamiento estandarizado, ¿sí? Y muchas veces lo combinamos con quimioterapia, recuerden, para tumores de alto grado. Cuando ya no se pueden operar los pacientes, cuando se dio radiación al paciente y sigue creciendo el tumor, eh, el tumor intracraneal, pues damos quimioterapia, ¿sí? Y por lo general es un tumor que resiste la quimioterapia, ¿no? Entonces, después de la quimioterapia es muy difícil ofrecer algo diferente. Actualmente en Estados Unidos y en Europa se da un tratamiento con campos eléctricos de baja intensidad, ¿no? Es un tratamiento eh, que es difícil de conseguir, es muy caro, ¿sí? Pero bueno, esto puede hacer que se controle 2, 3 meses el tumor. El pronóstico, pues bueno, tenemos algunos factores asociados, sobre todo el grado, la histología, eso es lo que más va a pesar, sobre todo, y como en varios tipos de tumores, el estado funcional, cómo llega el paciente. No es lo mismo un paciente que solamente tiene cefalea, que tiene fatiga, a que un paciente que llegue en silla de ruedas, que tenga focalización, que tenga náusea, que tenga vómito. Y el estado funcional va a marcar la pauta. Y en cuanto a pronóstico, pues bueno, esta es una tabla que a mí me gusta mucho porque bueno, es muy explicativa de los diferentes grados según la OMS, ¿sí? Y vemos cómo el astrocitoma pilocítico, que es un grado 1, vemos como a 10 años la supervivencia es mayor al 90%, ¿no? Altísima. Y bueno, los tumores, los glioblastomas, que son los más frecuentes, que son grado 4, vemos como a 5 años la sobrevida es bajísima, 5.5%. Muy bien, entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta.
Muy bien, pues si no hay alguna pregunta o duda, pues nos vemos el lunes. Bueno, hasta luego. Ok. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.